casi de la familia. La verdad es que cada vez me siento más en casa. Y más cuando cada vez que hay una oportunidad, pues vas conociendo a alguna persona nueva. Todos os conozco un poco así a bulto, pero hoy he conocido a una persona más. Y esto pues es una alegría. Mientras buscáis, Marcos capítulo 6. La vez anterior veíamos algo y os invité a que pusierais en marcha, que activarais la imaginación. Hoy os digo que activéis la memoria. Pero para ayudaros voy a hacer un pequeño resumen de lo que veíamos la vez pasada. Hacíamos una imaginación de que el apóstol Pedro y Marcos estaban en una campaña de evangelización en Roma y había toda una serie de días, exposiciones, y de lo que exponía el apóstol Pedro, luego Marcos tomaba notas y de estas notas salió el Evangelio. Un día, una jornada, tocó lo que veíamos en una primera parte la vez anterior y hoy veremos la segunda parte. Pero os voy a resumir un poco cuál era la primera parte. Era aquella que comienza con Jesús en la barca en Galilea y en medio de una gran tempestad. Y como Él domina la tempestad, poniendo así de manifiesto, aunque fuera con una pincelada, aunque fuera un poco velado, los discípulos dijeron, ¿quién es este que domina el mar? Porque los meteorólogos pueden más o menos predecir lo que vendrá, pero todavía no pueden cambiar el tiempo. El que cambia el tiempo es Dios, es el Creador. Una pincelada. Aquel que había cruzado el barco es el Creador. El segundo cuadro, la segunda imagen, es cuando Jesús se encuentra con aquel endemoniado en Gadara, ¿verdad? Y como echa fuera al demonio, poniendo de manifiesto que el más fuerte es Él, puede contra el diablo. Y eso es muy interesante porque a todos nos conviene, a todos nos tranquiliza que más fuerte que el diablo es el Señor. Tercer cuadro. El tercer cuadro nos presenta a Jesús sanando a una mujer con una enfermedad crónica. Por 12 años tenía una pérdida de sangre continua. Y no era el problema de la salud solamente. Aquella enfermedad la hacía impura ceremonialmente, hasta el punto que afectaba sus relaciones sociales. Jesús la salva, y utiliza este verbo el evangelista, no la sana solamente, sino que la salva. Jesús nos salva de nuestros pecados que nos hacen ser inmundos en la presencia de Dios. Tercer cuadro. Cuarto cuadro. Jairo tiene una niña que está a punto de morir y realmente llega a morir. Y Jesús va y levanta a la niña viva. Jesús, el Hijo de Dios, vence a la muerte. Y vence a la muerte, lo cual nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque todos nosotros, los que somos de Cristo, sabemos que Cristo puede volver en cualquier momento, pero si no, tenemos la muerte como destino final. Como ha dicho antes alguien, detrás del coche fúnebre no va el coche de mudanza. Es una buena ilustración. Porque este es el final. Si el Señor no viene a levantar a su iglesia antes, es el final que nos espera. Pero Él vence a la muerte porque Él murió y resucitó. Bien, esta era la primera parte de esta jornada. Los tapones cada vez son más complicados.
Vamos a ver qué nos dice el evangelista Marcos en esta segunda parte, en la que veremos también cuatro cuadros. Y yo sé que tenéis mucha relación con David Burr. Yo no sé cuándo viene aquí David Burr. Las presentaciones que hace las hace como cuando da el estudio bíblico. Pero él es muy aficionado a las estructuras literarias, hasta el punto que me ha contagiado. Me gustan las estructuras literarias porque añaden algo que te ayuda a entender. Bien, esta segunda parte, 4 escenas, y yo veo la siguiente estructura. A, B, A', B'. Es decir, la primera y la tercera tienen relación y la segunda y la cuarta tienen relación. Ya lo iremos viendo a medida que vayamos desarrollando el tema. Marcos capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Una vez más tenemos a Jesús en Galilea, en Nazaret. Y tenía buena costumbre, él iba a la sinagoga. Cuando Marcos inicia su evangelio en la introducción, lo coloca precisamente a Jesús allí en la sinagoga en Capernaum. Era su costumbre. Y allí, como era su costumbre, comenzó a enseñar. Muchas veces en el evangelio aparece esta nota: Jesús enseñaba, y es tanto lo que tenía que enseñar. Sí que es cierto que no nos dice el evangelista cuál era el tema de la enseñanza siempre, no nos dice siempre esto, pero algunas veces sí, enseñaba. En esta ocasión, el que nos da más información es el evangelista Lucas. El evangelista Lucas, en el capítulo 4, nos presenta a Jesús, al cual le han pasado el rollo del profeta Isaías, y él dice, después de leer una porción que habla acerca del siervo, dice, esta palabra se ha cumplido hoy, aquí, entre vosotros. En un principio, la enseñanza de Jesús llamaba la atención. Causaba asombro, eso lo vemos en el capítulo 1. Pero ahora, vamos a seguir leyendo, muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Mas este es el carpintero, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ahora que conocen mejor a Jesús, al principio, cuando efectúa sanidades y libra a alguien del demonio en Capernaum, dice que la gente glorificaba a Dios. Al principio glorificaban a Dios. Después de verle, después de escucharle largo tiempo, de haber visto las señales que hacía sanando y resucitando, se escandalizan de él. Sí, admiran su sabiduría, qué bien habla. Pero en cierto modo la niegan porque no comprenden de dónde le viene. Y lo mismo pasa con sus milagros. Son evidentes, pero ¿de dónde viene su poder? Claro, ellos lo analizan seguramente pensando, es que la historia de Israel tiene unos profetas en tiempos de Elías y en tiempos de Eliseo, qué cosas más maravillosas que sucedían. Pero ahora si no es más que un carpintero. Si lo hemos visto a lo largo de un montón de años, clavando púas y montando estructuras de madera, porque no era carpintería de hacer sillas, sino parece ser de estructuras de madera para la construcción. ¿Quién es este? Conocen a su familia, conocen a su madre, conocen a sus hermanos, saben de su ocupación.
incluso después de haberle visto sanar a aquel paralítico que llevan entre 4, y aquella sanidad evidenciar que él tenía potestad para perdonar pecados, a pesar de esto, se escandalizan de él. Y Lucas dice que la oposición, cuando hemos visto a Jesús en la sinagoga diciendo estas palabras se han cumplido, la oposición llega al punto hasta querer matarlo. Y es que no hay peor cosa que la envidia. Seguimos leyendo, versículo 4. A raíz de todo esto Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Solo unos pocos pudieron beneficiarse de su estancia en casa, entre ellos. Qué lástima, ¿verdad? Tener la posibilidad, tener al alcance de la mano la posibilidad de recibir bienes divinos y desaprovecharlo. Es lamentable. Tristes son las palabras de Jesús. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Le parecía imposible. No tenía lógica. ¿Cómo reflejan los sentimientos de Jesús a causa de la incredulidad de sus paisanos y sus familiares? Con todo, algunos pocos recibieron sanidad poniendo sobre ellos las manos. Versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. A pesar de la actitud y de la respuesta de aquellos oyentes, él no dejó de enseñar. Admirable es su paciencia y su misericordia. Y ahora os voy a poner a todos en un brete. A todos. No os conozco. Pero sucede que siempre que se escucha el Evangelio, quedamos comprometidos con él. Los creyentes, pero los no creyentes también, comprometidos. Dios espera una respuesta cuando se predica el Evangelio. Y hoy ha habido Evangelio, no solamente lo que pueda estar predicando yo, en las canciones. Me han encantado las canciones que hablan acerca del Cordero que derrama su sangre y que lo hace por tus pecados y por mis pecados. Se predica el Evangelio. Y cada vez que se predica el Evangelio, los oyentes están comprometidos. Ya lo dijo el profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Lo más triste de todo esto es que la incredulidad inhibe el poder del Señor para salvar. El Evangelio es clarísimo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y no queréis venir a mí para tener vida?, dijo Jesús más adelante. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Antes de dejar esta escena, vuelvo otra vez al versículo 3. ¿No es este el carpintero? ¿No están sus hermanos Jacobo, José, Judas y Simón con nosotros y también sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Se escandalizaban los paisanos, pero también seguramente sus hermanos. Pero lo cierto es que después de la resurrección,
sus hermanos sí creyeron en él. Al menos algunos de ellos aparecen en las Escrituras de esta manera. Jacobo, uno de sus hermanos, es mencionado por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y le vemos al frente de la iglesia de Jerusalén. Y le leemos cuando leemos la carta de Santiago. Jacobo, Santiago es el mismo. También Judas, mencionado entre los hermanos, es autor de la carta que lleva su nombre, en la que se presentan como hermano de Jacobo. Son estos ejemplos de la conversión y exponentes de la gracia de Dios por el Evangelio de la salvación. Vamos a pasar al cuadro siguiente. Versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y es que no todos los que han escuchado a Jesús han reaccionado con incredulidad. De entre los que mostraron interés, y de hecho Marcos al principio en la introducción de su Evangelio en el capítulo 1 habla de cómo Jesús llamó a unos pocos pescadores para hacerlos pescadores de hombres. Y en Juan también vemos cómo aparecen estos hermanos atraídos por la persona de Jesús. Y así se forma un grupito de hombres, llegan a ser 12, que han estado siguiendo a Jesús y que Jesús los ha escogido para que sean sus discípulos y para prepararles para luego seguir con la misión que le había traído aquí. Y es así como Jesús les va a enviar en misión. En la segunda escena del apartado anterior, recuerdo una vez más que es aquella en la que Jesús libera a un endemoniado del demonio, vimos como el endemoniado, una vez liberado y en su juicio cabal y en sus perfectas condiciones, él quiere seguir a Jesús y Jesús le dice, no, mira, mejor, vete a los tuyos y cuéntales las cosas que Dios ha hecho contigo. La misión del Gadareno. Y ahora va a enviar a los 12 discípulos en misión, dándoles primero instrucciones para ver cómo desarrollar la misión. En primer lugar, les dice que lo que tienen que hacer es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio ya entra en el resumen que hace el evangelista Marcos en el capítulo 1, versículo 15, cuando dice, venido el cumplimiento del tiempo, Jesús vino y anunció el Evangelio que dice, arrepentíos y creed en él. Este es el meollo del Evangelio, ¿verdad? Reconocer cuál es la condición del hombre, somos pecadores delante de Dios, y hablar acerca del Hijo de Dios enviado a este mundo para pagar por nosotros lo que nosotros merecemos delante de la justicia de Dios. Y este mensaje del Evangelio era avalado mediante las señales, la liberación de los endemoniados y la curación de los enfermos, como ya podíamos ver en la introducción y como hemos podido ver en la curación del endemoniado y de la mujer con flujo de sangre. El evangelista en el capítulo 3 ya nos presenta el cuadro del momento en que Jesús escoge y establece los 12 discípulos. Y lo hizo para que estuviesen con él, para aprender de él las enseñanzas que él daba y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para echar fuera demonios. Y en base a esta premisa, él envía a los 12 ahora en misión. Cabe señalar algunos detalles de las palabras de Jesús. En primer lugar, que la autoridad que iban a desarrollar es la autoridad que les da ellos. Les dio autoridad. Autoridad tendréis porque soy yo el que os la doy. El que tiene autoridad en la misión siempre
es el Señor. Y tendrían autoridad para liberar, para sanar los espíritus inmundos. Son señales que daban autenticidad al mensaje que predicaban. Y les mandó, versículo 8, que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Les hace sentir que el que tiene autoridad y el que les manda es el que va a cuidar de ellos. Les va a asistir en relación a sus necesidades materiales. No tienen que llevar más que lo justo. El Señor sabe lo que van a ir necesitando e irá proveyendo puntualmente día a día. Tienen que empezar a aprender, a depender del Señor para todo y no de los hombres. Forma parte del entrenamiento. Y también les proporcionará el necesario alojamiento. Cuando entren en una población, miren de alojarse en una casa y queden allí hasta que tengan que salir. Versículo 11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. La visita de los misioneros, si van en misión son misioneros, la visita del equipo a una determinada población es una oportunidad de bendición. Y es una lástima, a la vez que una gran responsabilidad, cuando esta oportunidad no es aprovechada y las consecuencias son lamentables. Años después, estando Pablo y Bernabé en misión en Antioquía de Pisidia, fueron rechazados por los habitantes de allí. Y entonces hicieron esto, sacudieron el polvo de sus pies como señal, como símbolo, acto simbólico que Jesús había enseñado a sus discípulos. Y es que rechazar el Evangelio tiene repercusiones tremendas, como ya he dicho anteriormente. Tiene repercusiones tremendas. No es lo mismo que rechazar una oferta económica de nada. No, es repercusiones tremendas, porque tiene repercusiones eternas. Versículos 12 y 13. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Veis? El meollo de la predicación del Evangelio está en el arrepentimiento. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Como el alumno que ha acabado satisfactoriamente el trabajo que el maestro le ha encargado, cuando los apóstoles terminaron la misión encomendada, se encuentran de nuevo con el Señor para contarle todo lo que habían hecho y dicho. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Si de esta escena podemos entresacar una enseñanza básica, yo la resumo en estos 2 puntos. Primero, la autoridad para el ministerio cristiano procede de Dios y únicamente de Él. Sea el pastor, sea el misionero, sea quien sea. El que tiene autoridad en la misión es únicamente Dios. Luego hay administradores, por supuesto, pero la autoridad procede de Él. Y la segunda lección importante es que el siervo del Señor ha de depender solo de Él y no de los hombres. Sí que es cierto que el Señor tiene sus administradores, pero la dependencia del Señor es la única que sirve. Yo no sé si David Burrus ha contado alguna vez alguna experiencia que ha tenido, y eso es una demostración de que esto es así. Yo recuerdo tiempos pasados también en que esto era una realidad. El siervo del Señor ha de depender solo de Él
no de los hombres. Hemos visto dos cuadros, A, B. Ahora vamos a ver un tercero que sería A', es decir, que tiene cierta relación con el primero. Y es que esta escena que vamos a ver ahora a continuación vendría después de la primera. En aquella, el evangelista recoge las distintas impresiones que las gentes tienen acerca de Jesús, algunas de ellas negativas que se manifiestan en su incredulidad. Y ahora Marcos intercala aquí la reacción de uno, de Herodes. Se ve que es una intercalación porque el cuadro anterior sobre la misión, de hecho, termina en el versículo 30 que acabamos de leer, tras la narración de la muerte de Juan el Bautista. Lo cierto es que aquí a Marcos le interesa advertir que una repercusión para los que siguen y se identifican con Jesús e incluso salen en misión a su favor, a veces puede levantar problemas. Y a veces incluso el misionero se encuentra con tener que sufrir la muerte. Eso es algo que puede pasar. Versículos 14 al 16. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él esos poderes. Pero otros decían: no, es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. La presencia de Jesús en Galilea motiva que allí donde esté, toda clase de comentarios especulativos se levanten acerca de su autoridad. ¿Qué profeta será? ¿Qué tipo de profeta? Ahora está en Galilea, versículos 17 al 20. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Ahora Jesús está en Galilea y las noticias que llegan al rey Herodes acerca de Jesús activan en él su mala conciencia y siente miedo. Marcos, en el prólogo de su Evangelio, en el capítulo 1, ya menciona que antes de que Jesús iniciara su ministerio público, Juan había sido encarcelado. Y vemos desde un principio que hay una identificación entre Juan y Jesús. Cuando en el capítulo 1, versículo 7, leemos: y predicaba Juan: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él se identifica con aquel que es superior a él, todo y siendo importante el ministerio de Juan. Jesús más importante que Juan, y Juan se identifica con él. La situación en la que se encontraba Juan cuando Jesús inició su ministerio terminó con su muerte. Este profeta, Jesús, que atrae a las multitudes por su enseñanza y los milagros que hace, ¿será Juan? ¿Será Juan que ha resucitado? Porque Herodes es quien le había detenido, mantenido en prisión y finalmente decapitado. Y partiendo de la constatación de esta conmoción social que generaba Jesús, va a explicar, Marcos, va a explicar lo que Herodes había hecho y por qué. Herodes Antipas, estamos hablando de este, era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es aquel que aparece en el Evangelio de Mateo matando a los niños pequeños porque quería cargarse al que habían anunciado los magos: el rey de los judíos ha nacido. Este es Herodes el Grande. Y su hijo,
Herodes Antipas, es el protagonista de lo que nos está diciendo ahora. Herodes Antipas gobernaba Galilea bajo la autoridad del Imperio Romano y estuvo algunas veces en Roma. Y en la última vez que estuvo en Roma, se encaprichó de Herodías, la esposa de su medio hermano Filipo, que residía precisamente en Roma. Se divorció de su legítima esposa y se casó con Herodías. Esta mujer, Herodías, se parece a aquella que aparece en el Antiguo Testamento, Jezabel. Herodías hizo de Herodes un juguete, un pelele. Lo mismo que había hecho Jezabel con Acab, su marido, ¿verdad? Herodes era astuto. En cierta ocasión Jesús dijo de él que era como una zorra, pero era débil de carácter. Juan el Bautista valientemente denunció el pecado de Herodes, granjeándose así la inquina de Herodías. Así el rey se encontró entre dos fuegos. Por un lado Juan, a quien, como hemos leído, respetaba, y por el otro con Herodías, a quien temía. Esta además se había puesto como objetivo poder llegar a destruir a Juan el Bautista, conseguir matarlo. Y Marcos, como buen narrador, es el que más detalles nos da acerca de esto. Versículo 21. Vino un día que fue oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Es que Herodías aprovechó la ocasión que se le presentó, en la que tanto Herodes como su hija se la brindaron. Fue el día en que el rey Herodes celebraba su cumpleaños con una buena cena. No doy instrucciones acerca de los cumpleaños, Herodes celebraba su cumpleaños con una buena cena, no se nos dan detalles, pero podemos imaginar. Buena comida, y seguro que el vino pasó y hubo abundancia de todo y caldeó un poco el ambiente. Versículo 22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Y es que en un momento determinado de la celebración aparece Herodías, sería su regalo de cumpleaños, danzando en medio de la sala, entusiasmando al rey y a los comensales, lo que motivó la inaudita oferta que Herodes hizo a la joven: pídeme lo que quieras. Versículo 24. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan. Entonces ella entró prontamente al rey y le pidió diciendo: mira, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. A instigación de la madre, la muchacha pide la cabeza de Juan, y a causa del juramento, Herodes ordenó su muerte. Salomé, la hija de Herodías, cuyo nombre sabemos por Flavio Josefo, muchos datos que he mencionado no los hemos sacado del Evangelio, es porque Flavio Josefo en su historia de los judíos pues menciona los detalles. Ha sido representada abundantemente como exponente de sensualidad por pintores, por escritores y aún por músicos. Hay una ópera también dedicada a este caso. Jesús supo bien lo que le había sucedido a Juan y así lo atestiguó cuando dijo a sus discípulos que él había sido el cumplimiento de la promesa, de la profecía
que había dado el profeta Malaquías, con la que cierra su profecía. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y esto, dice Jesús, se cumplió con Juan el Bautista e hicieron con él lo que quisieron. Claramente Jesús lo advirtió a sus seguidores. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor no engaña a nadie cuando se predica el Evangelio. Si tú crees en el Evangelio, esto es necesario que lo aceptes. La historia nos cuenta que así ha sido a lo largo de los siglos, como por ejemplo las persecuciones desatadas contra los cristianos en tiempos del Imperio Romano, o contra los protestantes por la Inquisición en este país, amén de lo que sucede más modernamente en tantos países actualmente en este mundo. Podéis seguir la información si entráis en la página web de Puertas Abiertas. Hay países en los que por poseer una Biblia, esto te puede acarrear la muerte. El siervo del Señor ha de estar dispuesto a sufrir la persecución como Él la sufrió. Él ya dijo a sus discípulos, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es notable que la valentía de Juan al mantenerse firme en su denuncia del pecado de Herodes se pone de manifiesto. Sufrió el presidio y la muerte por enfrentar al rey con sus hechos éticamente reprobables. Estaban tipificados explícitamente en la ley. En el libro de Levítico se dice claramente que esto no podía hacerlo. En países con cierto nivel de libertad, como puede ser el nuestro, en los que no hay persecución de carácter religioso, los creyentes pueden experimentar oposición de cierta índole por cuestiones morales, como ya ha acontecido. No sé si todos sabéis lo que le pasó a Marcos Zapata, el actual presidente de la Alianza Evangélica Española, en cierta ocasión, por haber dicho en una conferencia algo que era, según alguien, reprobable por las cuestiones de género, le pusieron un pleito. En Finlandia hay una mujer, miembro del Parlamento finlandés, Päivi Räsänen, que por haber también escrito o dicho cosas contrarias a la aceptación de hoy en día relacionada con el tema de género, le pusieron un pleito y la cosa continúa, todavía está en manos de juicios, todavía. Lo podéis ver en Protestante Digital. Dada la deriva que está experimentando nuestra sociedad, no estamos libres de tener que sufrir enfrentamientos por causas éticas si queremos ser fieles a la palabra y a Dios. A la sociedad actual no le importa que seas cristiano. Pero cuidado con decir algo que éticamente ellos consideran que les ofende. Te pueden poner un pleito o algo peor. La exposición del Evangelio da lugar en los oyentes a respuestas diferentes y opuestas. Unos lo aceptan, otros lo rechazan. Ya lo hemos visto en el primer cuadro. Así fue en Nazaret y Herodes es todo otro exponente, como ya hemos visto. De él nos dice el evangelista que temía a Juan, versículo 20, que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, oyéndole se quedaba perplejo, pero le escuchaba de buena gana. La lástima es que a Herodes no le sirvió de nada. No solo asesinó a Juan, sino que cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús, lo único que se le ocurrió fue burlarse de él. Fijaos, lo trágico de este cuadro no es la muerte violenta de Juan, porque
estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. La muerte de Juan no es lo trágico de esta cuestión. La tragedia la vemos sobre la cabeza de Herodes, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Dios no engaña, Dios lo dice, Dios lo hace saber. Versículo 29. Cuando oyeron esto sus discípulos, los de Juan, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Esta actitud amorosa de los discípulos de Juan hacia su cuerpo es un reflejo de la que el Señor tiene hacia sus siervos que ofrecen sus vidas con fidelidad a Él. Hemos visto el tercer cuadro. Vamos al último cuadro. Como os he dicho, es el que tiene cierto paralelismo al segundo. O sea, iros poniendo en la cabeza la idea de misión. Pero vamos a ver versículos 30 al 34, aunque los consideraremos al final, con más detalle. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús después de la misión a la cual habían sido enviados y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lo que vamos a considerar a continuación tiene que ver con la multiplicación de los panes y de los peces. Este es un milagro que llama poderosamente la atención, ya que es mencionado por los 4 evangelios. Una vez más, la escena tiene lugar en un amplio lugar deshabitado en el que se concentran muchos interesados en escuchar a Jesús. Han ido acercándose desde las poblaciones de la comarca tras un largo desplazamiento, lo cual nos habla del interés que el Maestro despertaba. Cuando el Señor contempla a sus oyentes, los ve como ovejas desparramadas, no recogidas en un rebaño, porque están sin pastor y andan despistadas. Y como ha hecho cada vez que se ha presentado la ocasión, les enseñaba, porque sabe de su necesidad espiritual, que conozcan el Evangelio de la salvación. El evangelista apunta este hecho a menudo, si bien no siempre nos informa del contenido de su enseñanza. Es tanto lo que el enviado de parte de Dios tiene que informar, que se insiste en este aspecto de su ministerio. Porque básicamente y de forma reducida, Juan lo dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y cómo nos interesa esto? Porque es de vital importancia para nosotros. Los seres humanos en su condición natural son como ovejas desparramadas que no tienen pastor. Y eso Dios lo sabe, y eso Jesús lo sabía, y por eso Jesús predicaba el Evangelio del arrepentimiento. Pero llega la noche, cuando ya era muy avanzada la hora, versículos 35 en adelante, sus discípulos se acercaron a él diciendo que el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Llega el momento en que está a punto de anochecer
Y ante la precariedad de la situación, los discípulos llaman la atención al Maestro para que despida a la multitud, de manera que vayan a las aldeas más cercanas y adquieran provisiones. Entonces viene lo más sorprendente de la escena. Jesús va y les dice, no hace falta, dadles vosotros de comer. Una vez más va a hacerse evidente la lógica incomprensión de los discípulos. Que vayamos nosotros y compremos víveres para dar de comer a más de 5.000 personas, es imposible. Entonces es cuando Jesús toma las riendas y nos muestra que para Dios no hay imposibles. Versículo 38. Y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. ¿Cuánto, para 5.000 personas? Voy a echar mano de David Burt una vez más. No sé si os ha explicado alguna vez lo que es una inclusión. No os lo ha explicado, ya os lo explico yo. Una inclusión es una figura literaria, por así decirlo, que nos dice que hay un paquete de información entre dos paréntesis. Un detalle al principio y un detalle al final que parece que tienen cierta relación uno con otro y parece que cierran el paquete. Y aquí yo veo una inclusión. Luego le podéis decir a David si hago bien o no, porque ya que le veis. Hemos visto en un principio, en lo que os decía de la memoria, a Jesús como el creador controlando el mar. Y ahora, al final del cuarto cuadro de la segunda parte, vemos a Jesús como creador multiplicando panes y peces. Jesús, el creador. El Evangelio de Marcos a mí me encanta por una serie de cosas. Se dice que Marcos escribe el Evangelio pensando en los romanos. Bueno, puede ser. Los romanos tenían muchos dioses, parecido a los griegos. Lo mismo que pasaba en Atenas cuando Pablo fue a Atenas, lo mismo podía pasar en Roma cuando, si es que estuvo Pedro en Roma, paseara por las calles. Muchos dioses. ¿Este que nos estás presentando, Marcos, es otro Dios? En el Evangelio de Marcos, a pesar de que en el primer versículo pone principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y esta cláusula Hijo de Dios algunos manuscritos no la ponen, no está en algunos manuscritos. Pero en el Evangelio de Marcos no se dice casi ninguna vez que Jesús es el Hijo de Dios. Sí se le presenta como el Hijo del Hombre, que es un título mesiánico. Sí que se presentan pinceladas que hacen pensar si quizá es el Hijo de Dios. Pero no quiere el evangelista que de entrada la gente que lo lee dice, un Dios como tantos otros. No. Va a presentar manifestaciones, señales que inviten a pensar que la gente que lo vea, que la gente que lo ve, dice, es que quizás sí que es el Hijo de Dios. ¿Y sabéis cuándo viene la declaración? En el Monte Calvario. Allí está Jesús clavado. Y el centurión romano, un romano, dice, este es Hijo de Dios. Este es Hijo de Dios. Jesús, versículo 39, mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Este detalle nos muestra que Dios es un Dios de orden.
Mari nos lo puede decir, que ha estudiado matemáticas. Dios es un Dios de orden y lo muestra en los pequeños detalles. Versículo 41. Entonces tomó peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos de las cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron fueron 5.000 hombres. Jesús finalmente derrama su bendición para que alcance a todos los necesitados y aún lo hace generosamente para que sobreabunde. Una vez todos saciados, da instrucciones a sus discípulos para que se recoja lo sobrante, porque para Dios no hay desperdicios, no hay nada sobrante. Así es con el servicio que Dios ha encomendado a sus siervos. Lo primero que necesitamos ver es la necesidad del ser humano a causa del pecado, la cual afecta a las diversas áreas, la espiritual, también la física, ¿hay enfermos por aquí? La social, donde no hay problemas sociales, y la material. A algunos a veces les cuesta llegar a final de mes. A unos unas áreas les afectan más que otras, y aún puede haber situaciones con distinta intensidad en los que las padecen. No obstante, el común denominador en todos es la tremenda necesidad espiritual causada por el pecado, por lo que el Evangelio de la Salvación no puede ser olvidado sin menoscabar las otras que para Dios también cuentan. No podemos olvidar que para el Hijo de Dios toda su actividad en el ministerio, en la Iglesia, en el ejercicio de su profesión o en el servicio a la comunidad y familia, es un servicio para Dios, el Señor de su vida que arranca ya desde la creación. Me ha encantado el Evangelio, el versículo que se ha leído de Primera de Corintios y que pronuncia David al llegar al final de sus tiempos. Porque, y leo en el Salmo 24, que es del mismo, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Decía Teresa de Ávila, conocida como Teresa de Jesús, que Dios anda entre los pucheros. ¿Es que Dios es curioso para entrar entre los pucheros? Es que los pucheros le pertenecen. Es que tu móvil le pertenece. Tu ordenador le pertenece. Todo lo que haces forma parte de la misión que Dios nos ha encomendado. Y encontramos la primera instrucción en el capítulo 1 del Génesis, cuando dice a Adán, sojuzgad la tierra. No para dominarla de una forma salvaje como sucede hoy en día, sino para administrarla, para desarrollarla, para la gloria de Dios. Y así todo, lo que hacemos en casa, lo que hacemos en el trabajo, lo que hacemos en el instituto, lo que hacemos en la iglesia, todo está en la tierra. Cuando el salmista dice que lo que está en los cielos le pertenece, está muy bien y es lógico. Decimos que Dios está en los cielos. Pero lo que compete a nosotros es lo de esta tierra. Lo que haces cada día, lo que tienes en tus manos, todo le pertenece, todo le pertenece. De esta, voy a llegar al final, a la conclusión, para no cansaros más. De esta jornada que hemos visto en 2 días, entresaco 2 palabras que resuenan en mi mente continuamente. La primera, lo que le dijo Jesús
al que había sido curado del dominio de los demonios. Cuéntales. Cuéntales. En lo que haces, en los pequeños detalles, estás contando algo. Que lo que sea que estés contando sea para la gloria de Dios. Cuéntales. Y la segunda, dadles vosotros de comer. La primera, cuéntales, es posible que alguno diga, sí, el Señor me ha salvado, pero me gustaría tener más información de cuál es la profundidad de esta salvación, de cuál es el alcance. Tenéis estudio bíblico, tenéis pastores aquí que os pueden orientar. Preguntadles, profundizad en el tema, para que podáis contar con más detalle y que los demás os escuchen. Serán responsables. Cuéntales. La segunda cosa, dadles vosotros. Dadles vosotros. En función de lo que veis en casa, en la familia, en la sociedad. Y alguno puede decir, bueno, pues yo tengo inquietud por ayudar a alguien a quien no conozco. Oye, preguntarle a Mari. Ella conoce, sabe de muchas cosas de esas. Dadles vosotros de comer. Que estas dos expresiones queden en vosotros y para mí habrá valido la pena este ministerio durante 2 días. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos habla elocuentemente de lo que tú has hecho a nuestro favor. No solamente te vemos como un Dios creador que nos ha creado, sino como un Dios salvador que ha enviado a su Hijo a este mundo, no para que se paseara, no solo para que enseñara cosas interesantes, sino para que entregara su vida para expiación de nuestros pecados. Señor, somos conscientes de cuál es nuestra necesidad. Somos conscientes de que el adversario tuyo y nuestro hará todo lo posible para hacernos caer. Pero nosotros queremos cobijarnos en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a profundizar en ello. Que nuestras vidas te glorifiquen, te honren, esperando el día en que tú nos recojas a todos en casa. Para la gloria tuya te lo presentamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.